Había un hombre que se sentaba en silencio todas las mañanas durante 27 días. Misma hora, mismo lugar, ningún teléfono, ninguna playlist de afirmaciones, ningún tablero visual. Él simplemente miraba a la nada y sonreía. Sus amigos pensaron que había perdido la determinación. Sus mentores se preocuparon de que se estaba quedando atrás. Pero el día 28, sin buscar, sin intentar, sin lanzar nada, 3 oportunidades con las que había soñado durante años llegaron a su bandeja de entrada. Aleatorias, inexplicables, casi demasiado fáciles. Pero fue aleatorio. ¿Ves? Lo que nadie vio fue que durante esos 27 días este hombre no estaba haciendo nada. Estaba desmontando la propia frecuencia que había bloqueado su flujo durante años. Estaba desapegándose de la identidad del hacer, aquella que creía que acción es igual a valor, que más esfuerzo es igual a resultado más rápido. Ya no se estaba presentando al universo. Finalmente estaba escuchando. Porque aquí está la verdad que nadie se atreve a contarte. El campo cuántico no está respondiendo a lo que estás haciendo. Está respondiendo a algo mucho más sutil y mucho más poderoso. Y la mayoría de las personas se lo pierden completamente. Por eso se agotan. Por eso repiten líneas de tiempo. Por eso hacen todos los pasos correctos, pero aún se sienten desconectadas, no realizadas, invisibles para el universo. Son fluentes en el lenguaje de la acción, pero el campo solo habla frecuencia. Y aquí está la vuelta de tuerca. No es cualquier frecuencia. Es la señal de quién eres cuando nadie está observando, cuando no estás intentando manifestar, cuando no estás haciendo guiones, cuando no estás buscando señales. Ese es el momento cuando el universo realmente escucha. En la física cuántica, esto no es palabrería, esto es coherencia. Tu cuerpo es un transmisor. Tus pensamientos son eléctricos. Tu corazón es magnético. Juntos forman una firma, un ide vibracional que constantemente transmite al campo. No tus deseos, no tus palabras, tu estado. Entonces, aquí está la parte perturbadora. Puedes estar haciéndolo todo bien mientras inconscientemente transmites no está funcionando. Puedes estar escribiendo tu vida de ensueño con precisión mientras irradias la frecuencia de la desesperación. Puedes estar visualizando el lujo mientras tu sistema nervioso aún está conectado a la supervivencia. Y esa es la contradicción invisible que impide que las líneas de tiempo colapsen. Esto no es sobre culpa, es sobre conciencia de precisión. Porque una vez que entiendes lo que el campo realmente oye, dejas de malgastar energía intentando convencerlo con esfuerzo. Comienzas a hablar en el único lenguaje que entiende, incorporación. Este hombre que se sentó en silencio, no estaba siendo perezoso, estaba recalibrando. Estaba recordando lo que la mayoría de nosotros olvidamos en el ruido de intentar hacer que la vida suceda. No estás aquí para ganar alineación. Estás aquí para regresar a ella. Y ese regreso no puede ser fingido. Solo puede ser sentido. La ironía es que la mayoría de las personas están manifestando con el lenguaje que el campo no entiende. Están usando palabras, estrategias, prisa, rituales. Pero el campo no es lógico. Es vibracional. No decodifica lo que haces. Decodifica la energía desde donde estás haciéndolo. Entonces, déjame preguntarte. Si pararas todo esfuerzo externo hoy, ¿tu energía aún sería lo suficientemente magnética para tirar de tu futuro hacia ti? Esta es la verdad invisible que vamos a desentrañar en este vídeo, porque no se trata de no hacer nada, se trata de convertirse en alguien que ya no vibra desde la carencia, que ya no se presenta para manifestación, que ya no pide al campo que entregue, sino que se convierte en la versión del yo que el campo no puede ignorar. Al final de este viaje, ya no adivinarás por qué ciertas cosas no están apareciendo. Sabrás exactamente qué señal estabas enviando y cómo cambiarla de estática a sinfonía. Pero para hacer eso, tenemos que ir más profundo. En la siguiente parte, revelaremos la razón por la cual incluso personas espirituales bien intencionadas fallan en colapsar líneas de tiempo. Aprenderás la miscomunicación cuántica que sucede entre tus intenciones y tu campo y cómo realinear sin esfuerzo, pero con congruencia emocional, porque el campo ya está escuchando. Solo que no a lo que pensabas. Y una vez que oyes lo que él oye, todo comienza a cambiar. Probablemente ya lo has sentido antes, ese momento extraño donde todo del lado de fuera parece perfecto. Estás haciendo las cosas correctas. Estás enfocado, organizado e incluso optimista,
pero internamente algo no se siente bien. Hay una tensión debajo de la superficie, una resistencia silenciosa, casi como si tu cuerpo no estuviera convencido. Ese es el momento en que el campo cuántico realmente se sintoniza. No a lo que dijiste, no a lo que planeaste, sino a lo que transmitiste inconscientemente, visceralmente, energéticamente. Es aquí donde todo comienza a tener sentido o desmoronarse, porque la mayoría de las personas piensan que el universo es como un padre, recompensando esfuerzo, obediencia, disciplina. Pero el campo cuántico no es paternal, no es moral, es matemático. Calcula coherencia, refleja resonancia, responde a la señal, no hay estrategia. Y esa señal es siempre ahora. En neurociencia y biología cuántica, esto es conocido como codificación dependiente del estado. Tu cuerpo literalmente almacena memorias y expectativas basadas en cómo has repetido emocionalmente ciertas frecuencias. Esto significa que incluso si estás visualizando abundancia, si estás ensayando emocionalmente escasez, el campo hará eco de escasez de vuelta. No para castigarte, para reflejarte. Vamos a simplificar. Imagina que entras en una sala con un diapasón vibrando a 432 hercios. Si hay otro diapasón sintonizado en la misma frecuencia, incluso desde el otro lado de la sala, comenzará a vibrar también. Ningún toque, ninguna fuerza, solo resonancia. Es exactamente eso lo que sucede con la manifestación. El campo no concede deseos, responde a la coherencia. Cuando tu intención, emoción e incorporación se combinan, te conviertes en una torre de transmisión y todo alineado con esa frecuencia comienza a moverse hacia ti. No porque estés pidiendo, sino porque estás vibrando. Pero aquí está la paradoja. En el momento en que comienzas a intentar estar en una alta frecuencia, ya la has perdido. Porque intentar es resistencia, querer es ausencia, presentarse es inseguridad. Y el campo capta eso instantáneamente. Por eso tantas personas llegan a una meseta. Trabajan tan duro para manifestar desde la cabeza, pero su cuerpo aún está cargando frecuencias de miedo, separación y carencia. Sus palabras dicen una cosa, pero su campo, esa transmisión electromagnética invisible alrededor de su cuerpo, cuenta una historia completamente diferente. Vamos a hacer esto tangible. Escribes en tu diario cada mañana, soy abundante, estoy alineado. Pero por dentro sientes opresión en el pecho, estás mirando el reloj. Estás esperando que algo pruebe que está funcionando. Esa tensión, esa es tu señal real. Es eso lo que el campo oye. Porque mientras la mente consciente habla palabras, el subconsciente, que dirige el 95% de tu señal habla solo emoción. Y la emoción es magnética. Joe Dispenza dice frecuentemente, emoción elevada casada con intención clara es la fórmula para la creación. Pero la mayoría de las personas solo practican la intención. Se saltan el ensayo emocional. Declaran deseos mientras vibran emocionalmente lo opuesto. Es como marcar el número correcto, pero susurrar en el teléfono equivocado. Ahora, aquí es donde se vuelve cuántico. El campo no entiende tiempo futuro. No hay boya en el lenguaje de la energía. El campo refleja el estado de la hora. Entonces, si siempre estás en el estado de convertirte, nunca llegas. Si siempre estás alcanzando, siempre estás transmitiendo aún no está aquí y entonces permanece lejos, obedeciendo perfectamente a la señal. Pero hay más. Muchas personas inconscientemente usan manifestación como una actuación para seguridad. No creen que son dignas sin conquistar. Entonces, persiguen resultados para sentirse bien, no dándose cuenta de que esa misma persecución irradia carencia. Esa es la trampa. El campo cuántico no responde a tu esfuerzo, responde a tu postura energética. Y si tu postura está construida en intentar, agarrar o merecer, lo empujas más lejos. Entonces, ¿cuál es la solución? Cambia de mendigo a transmisor. Deja de probar. Comienza a transmitir. Deja de actuar como si. Comienza a incorporar como es. Porque el manifestador más poderoso no es aquel que conoce más herramientas, sino aquel que necesita menos. ¿Por qué? Porque su frecuencia habla más alto que sus acciones. Su coherencia colapsa líneas de tiempo y el universo no puede dejar de responder. En la siguiente parte exploraremos qué tiene que ver la identidad con todo esto. Verás cómo tu autoconcepto, el plano emocional que llevas,
Es, en realidad, el código al cual el campo más responde y comenzarás a disolver gentilmente la identidad que continúa transmitiendo lucha, incluso cuando tus intenciones son puras. Porque una vez que cambias la señal, el campo no tiene opción sino hacerle eco. Hay una pregunta que la mayoría de las personas nunca para a hacer. ¿Quién eres antes de comenzar a manifestar? No lo que quieres, no lo que estás visualizando, sino quien has decidido inconscientemente que eres. Esa identidad sutil, frecuentemente invisible, es el código fuente al cual el campo cuántico responde. No tus sueños, no tus afirmaciones, sino la suposición energética del yo que llevas en cada sala, cada ritual, cada respiración. Es aquí donde la manifestación se vuelve menos sobre magia y más sobre arquitectura energética. Porque tu frecuencia no está construida en tus sesiones de tablero de visión. Está construida en tu sistema nervioso, en las historias que repites, en los ciclos emocionales que ensayas, en la manera en que esperas que la vida te responda incluso antes de que lo haga. Es eso lo que llamamos tu identidad vibracional y es más poderosa que cualquier técnica. Déjame mostrarte cómo funciona esto. Puedes levantarte a las 5 de la mañana, encender velas, meditar durante 45 minutos y repetir, soy abundante 108 veces. Pero si tu cuerpo aún lleva la identidad de alguien que fue rechazado, que tuvo que esforzarse por el amor, que nunca se sintió seguro siendo visto, tu señal será codificada con contracción, no coherencia. Estarás haciéndolo todo desde la identidad de alguien aún intentando convertirse, no alguien que ya es. Este es el saboteador silencioso de la manifestación, una identidad conectada al esfuerzo, intentando hablar el lenguaje de la facilidad. Y el campo, que solo oye vibración, no puede traducir esa contradicción. Refleja tu ser, no tu hacer. Entonces, ¿qué forma esta identidad? Desde una perspectiva cuántica, identidad no es solo psicológica, es vibracional. Cada pensamiento que piensas, especialmente cuando está emparejado con emoción elevada o repetida, conecta un bucle neuroquímico. Con el tiempo, ese bucle se vuelve familiar y tu cerebro siempre eficiente establece por defecto lo conocido. Esto crea lo que Dispenza llama pasado familiar. Un estado donde tu futuro es solo tu pasado repetido inconscientemente. Pero identidad no está solo en la mente, está en el cuerpo, es somática. Vive en la respiración, en la postura, en las pequeñas contracciones musculares que suceden cuando alguien dice tu nombre. Tu cuerpo recuerda quién has sido y si no interrumpes ese bucle, acabas manifestando no lo que deseas, sino a lo que estás acostumbrado a ser. Por eso las prácticas de alta vibración a veces dejan de funcionar, no porque sean defectuosas, sino porque están siendo hechas desde una identidad antigua. Es como intentar instalar un nuevo software en un dispositivo que aún ejecuta el sistema operativo antiguo. La señal falla, el sistema no acepta el comando. Entonces, ¿cómo cambiamos esto? Primero, tienes que captar el momento en que te deslizas de vuelta al antiguo yo. Aquel que duda, que fuerza, que escanea por señales en lugar de irradiar certeza. La mayoría de las personas no están conscientes de que este cambio sucede. Es sutil, un suspiro, un encogimiento, una vacilación. Estas microexpresiones son señales, pistas de que has reentrado una identidad que el campo ya no puede soportar. Porque aquí está la paradoja. Tu nueva línea de tiempo no puede anexarse a tu antiguo yo. Y el campo cuántico sabe esto. Por eso resiste a entregar nuevos resultados a aquellos aún incorporando identidades expiradas. No es castigo, es preservación. El campo protege coherencia. Entonces, ¿cuál es la solución? No cambias identidad forzando nuevas creencias. Te conviertes en alguien nuevo incorporando una nueva frecuencia consistentemente hasta que ya no sea más un acto. Esto no es fingir, es ensayo vibracional. Actúas como si hasta que te conviertes en como es. Comienza en silencio, no para atraer, sino para observar. Siente la versión de ti que ya no persigue más. Respira con ella. Camina como ella. Pregunta, ¿qué ya no haría más si realmente creyera que ya soy quien digo que soy? Entonces haz menos de eso. Tu nueva identidad no es una fantasía, no es una vibra, no es un tablero de Pinterest, es una frecuencia. Y cuando tus pensamientos, emociones y acciones se alinean con esa frecuencia, dejas de pedir confirmación, te conviertes en confirmación. Dejas de buscar la señal, eres la señal. En la siguiente parte, introduciremos una práctica simple, pero profunda,
que reconecta esa identidad gentil y efectivamente. Un ritual diario que no requiere horas, atrezo o actuación, solo presencia. Aprenderás cómo transmitir una señal limpia desde el núcleo de tu ser, porque el campo cuántico no necesita que lo convenzas. Necesita que te vuelvas lo suficientemente claro para que no tenga otra opción que reflejar lo que ya eres. Y cuando ese cambio sucede, todo comienza a organizarse a tu alrededor, naturalmente, sin esfuerzo, instantáneamente. Hay un momento silencioso y casi imperceptible cuando el cambio comienza. Ya no estás haciendo el ritual para conseguir algo. Ya no estás diciendo la afirmación para probar que crees. Estás simplemente siendo, no actuando como si, solo permitiéndote incorporar lo que ya está disponible en el campo. Ese es el punto dulce, donde el campo cuántico responde incluso antes de que te des cuenta de que cambiaste y no toma horas. No requiere un guión, comienza con una transmisión limpia, honesta y emocionalmente congruente. Nosotros llamamos a esto pulso de coherencia y es una práctica de 90 segundos que realinea tu señal de identidad para coincidir con tu línea de tiempo elegida. Aquí está cómo funciona. Te levantas antes de coger tu teléfono, antes de hacer scroll, antes de consumir el pasado a través de mensajes o titulares. Te sientas, ojos abiertos o cerrados. No importa. Lo que importa es esto. Transmites antes de recibir. Respira profundo. En la exhalación, imagina tu pecho expandiéndose no solo con aire, sino con señal. No solo estás respirando, estás enviando. Ahora elige 3 palabras. No afirmaciones, sino frecuencias desde las cuales quieres vivir. No cosas que quieres tener, sino estados que eliges ser. Por ejemplo, cierto, abierto, magnético o pacífico, digno, completo. Susurralas, siéntelas, deja que tu cuerpo las combine. Entonces, imagina esas frecuencias irradiando hacia afuera como un pulso. No de una manera suplicante, no de una manera esperanzada, de una manera sabia. No estás pidiendo, no estás convenciendo, estás simplemente declarando, esto es quien soy hoy. Esa es la señal que estoy enviando. Esta es la versión de mí que el campo encontrará. Y aquí es donde sucede el cambio. La mayoría de las personas terminan el ritual y vuelven a ser su antiguo yo. Actúan alineación y entonces establecen por defecto contracción. Pero con este pulso, anclas una nueva identidad antes de que el mundo te diga quién eres. Estableces el tono, transmites el código y lo que sigue es sutil, pero real. Tu postura cambia, tu respiración se ralentiza, tus decisiones se vuelven más claras. Dices no sin culpa. Dices sí sin miedo porque ya no estás respondiendo al campo antiguo, aquel construido por tu frecuencia pasada. Ahora estás caminando en un campo que creaste momento a momento y no lo perseguiste. Te convertiste en la señal que no podía ignorar. Esa es la verdadera magia. Entonces, aquí está tu invitación. Haz esto durante 7 días, todas las mañanas. Antes de que la energía de cualquier otra persona toque la tuya, deja que esta sea tu transmisión. Y para anclar aún más profundo, ahora mismo, aquí mismo, vamos a marcar este momento juntos. Deja que tu futuro yo sepa que la señal cambió. Comenta abajo, soy la señal. No porque estés intentando manifestar más rápido, sino porque finalmente entiendes que el campo nunca necesitó tu esfuerzo. Necesitó tu coherencia. En la siguiente parte, exploraremos qué sucede cuando comienzas a vivir desde esa coherencia a lo largo del día. Mostraremos cómo permanecer alineado en momentos del mundo real, conversaciones, decisiones, dudas y distracciones, no luchando contra ellas, sino volviéndote inmune a su frecuencia. Porque cuando dejas de perseguir, comienzas a colapsar líneas de tiempo. Entonces transmitiste la señal, pulsaste el campo con coherencia y por un momento, tal vez 5 minutos, tal vez 1 hora, todo se siente más ligero, más claro, sincronizado. Pero entonces algo sucede. Un mensaje despierta duda, un retraso intenta ansiedad. Una situación antigua una vez más te tira de vuelta hacia el yo que ya decidiste superar. Esta es la prueba real, no de fuerza de voluntad, sino de estabilidad energética. Porque el campo cuántico no te prueba para castigarte, te refleja para mostrarte donde la transmisión se está rompiendo. Y es aquí donde la mayoría de las personas inconscientemente colapsan de vuelta a su línea de tiempo antigua, no porque fallaron, sino porque no anclaron su frecuencia lo suficientemente profundo para aguantar a través de la resistencia.
Pero ¿y si mantener esto no requiriera fuerza? ¿Y si alineación fuera menos sobre disciplina y más sobre recordar? Porque la verdad es, no necesitas luchar contra patrones antiguos. Solo necesitas volverte más consistente en la señal del nuevo yo. Hablemos de cómo tu frecuencia se mantiene a través de pequeños acuerdos silenciosos que haces contigo mismo a lo largo del día. Microdecisiones, respuestas sutiles, firmas emocionales. La mayoría de las personas piensan que manifestación es sobre los grandes cambios, saltos cuánticos, despertares, avances. Pero en realidad, líneas de tiempo cambian cuando tus pequeñas elecciones dejan de contradecir tu nueva identidad. Por ejemplo, recibes un mensaje que normalmente causaría contracción. El antiguo yo pensaría demasiado, se preocuparía o intentaría arreglar algo rápido, pero en su lugar, paras, respiras, sonríes, recuerdas, soy la señal. Esa pausa no es pasiva, es recalibración cuántica. Le dice al campo, ya no reacciono más desde mi historia. Ahora respondo desde mi alineación. Otro momento, estás tentado a apresurarte, a controlar, a perseguir, pero interrumpes el patrón. Preguntas, ¿la versión de mí que ya recibió esto sentiría esta urgencia? Y si la respuesta es no, incorporas ese no. Reduces el ritmo, confías en el pulso, transmites en lugar de agarrar. Estos momentos se acumulan, forman una nueva postura energética. Y postura es poder. Porque postura le dice al campo, estoy lo suficientemente seguro para permitir. Estoy lo suficientemente cierto para no probar. Ya soy lo que he intentado convertirme. Y es cuando las líneas de tiempo se aceleran. Ahora añadamos una capa más. Para mantener coherencia a lo largo del día, tu entorno debe convertirse en un espejo de tu frecuencia, no una prueba de ella. Esto no significa aislarse o evitar contraste. Significa curar los espacios, personas y entradas que refuerzan tu estado elegido. Pregúntate, ¿qué música apoya la versión de mí que estoy incorporando? ¿Qué aroma, qué textura, qué luz me recuerda que estoy seguro en el ahora? ¿Quiénes son las 3 personas en mi órbita que hablan al futuro yo, no al pasado? Aún más sutil, ¿qué pensamientos ya no entretengo más? No porque sean malos, sino porque ya no pertenecen a esa señal. Esto es higiene energética, es gestión de frecuencia, no es obsesivo, es intencional. Y si te sientes deslizándote, regresas a la respiración, no para calmarte, sino para transmitir. Dices tus 3 palabras. Pulsas de nuevo, te conviertes en el transmisor de nuevo, porque aquí está la verdad. No estás intentando permanecer en una alta vibración. Estás practicando estar no disponible para cualquier otra cosa. Y con el tiempo ya no es más una práctica, es tu línea base. Te vuelves emocionalmente inmune al caos, no entumecido, sino anclado. No robótico, sino soberano. Y el campo comienza a curvarse. Se organiza, se arregla, entrega. No porque empujaste más fuerte, sino porque te quedaste quieto cuando solías retroceder. Te quedaste abierto cuando solías prepararte. Te quedaste cierto cuando solías cuestionar. Es eso lo que cambia líneas de tiempo. En la parte final, traeremos esto de vuelta al círculo completo. Verás cómo rendición no es debilidad, es la fase final de transmisión. Aprenderás la paradoja de manifestación sin esfuerzo y porque una vez que dejas de necesitar el resultado, él comienza a necesitarte. Y ahora llegamos a la verdad final, el momento cuando todas las técnicas, rituales y alineación se disuelven en algo más silencioso, algo más simple, algo más poderoso que cualquier cosa que podrías haber forzado o actuado. Porque manifestación a nivel cuántico no sucede cuando perfeccionas la práctica. Sucede cuando olvidas la necesidad del resultado, cuando tu frecuencia se vuelve tan entera, tan magnética, tan internamente alineada, que el campo no tiene opción sino combinarte no como recompensa, sino como reflejo. Es aquí donde la rendición comienza y no el tipo de rendición que las personas malentienden, donde te rindes. Bajas tus estándares o dejas ir por agotamiento. No. Rendición real es una decisión vibracional. Es cuando tu ser está tan congruente con tu intención que ya no monitoreas más la línea de tiempo, ya no escaneas más el campo por resultados. Ya no le ruegas más al universo que pruebe que está escuchando, porque ya no estás más separado de lo que pediste. Rendición en este espacio no es rendirse, es ceder a la hora, es inclinarse hacia atrás en la confianza mientras aún caminas en precisión.
Es ojos suaves con espíritu afilado. Es acción calmada con tensión cero. Y aquí está la ironía. Es cuando ya no necesitas más la cosa que la cosa comienza a buscarte. ¿Por qué? Porque el campo responde a la libertad, no libertad para escapar del esfuerzo, sino libertad del apego. Cuando ya no estás más energéticamente enredado en cuando, cómo o porque aún no, tu frecuencia se vuelve clara, potente, inevitable. Esto es lo que Neville Goddard llamaba vivir en el deseo cumplido, no esperando, no persiguiendo, sino siendo ahora la versión de ti que ya no pide por eso, porque ya eres la vibración de eso. Y en ese momento, el tiempo colapsa. Sincronicidades se alinean, puertas se abren, llamadas llegan, personas se acuerdan de ti, ideas surgen y nada de esto parece que hiciste algo, porque en realidad no lo hiciste, te convertiste. Y esa es la diferencia entre actuación y poder, entre fuerza y flujo, entre intentar y transmitir. Entonces, mientras te alejas de este vídeo, no quiero que añadas otra capa de esfuerzo. Quiero que restes el ruido. Quiero que exhales. Quiero que confíes en que lo que es para ti no necesita convencimiento. Solo necesita coherencia. Deja que hoy sea el día en que dejas de usar tu energía para llegar a alguna parte y comienzas a usar tu energía para convertirte en alguien. La versión de ti que ya no actúa más para el campo, sino que habla su lenguaje fluidamente. Y cuando eso sucede, todo lo que alguna vez imaginaste comienza a orbitarte. No porque perseguiste, sino porque finalmente sintonizaste tu frecuencia con la verdad. Siempre fuiste eso. Y ahora, si algo se movió en ti hoy, si algo hizo clic, resonó o te ayudó a recordar quién eres en tu núcleo, entonces ya estás en el cambio y no estás solo. Esto no es solo un vídeo, esto es una frecuencia, un espacio donde ciencia encuentra al alma y la señal se vuelve más fuerte junta. Entonces, si esta vibración resuena con la tuya, suscríbete ahora. No por más contenido, sino porque esto es un movimiento y tú eres parte de él. Tenemos un grupo en WhatsApp para intercambiar experiencias sobre sincronicidades y despertar de la conciencia. Pero atención, no es para curiosos, es para quien realmente quiere ir más profundo, compartir sus sincronicidades y conectar con personas que también despertaron a estas verdades. Si estás listo para formar parte de esta tribu, el enlace está fijado en los comentarios. El universo está reuniendo a las personas correctas. Tal vez esta sea una señal más.